voy a leer el Evangelio un poco más, digamos, el Evangelio de hoy es según San Lucas, y es del capítulo 16, del versículo 1 al 9. Yo lo voy a hacer como indica la liturgia, y luego voy a leer el pedacito que continúa al Evangelio, porque es lo que también le da más sentido a todo, porque la parábola de nuestro Señor fue un poco más completa que el pedacito que está ahí. La Iglesia ha puesto eso. Entonces yo voy a leer eso y después voy a agregar lo que continúa como predicación de Jesucristo, ¿no? Es una parábola, una comparación. Bueno, entonces el Evangelio está tomado según San Lucas. Dijo también, dirigiéndose a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Este le fue denunciado como que dilapidaba sus bienes. Lo hizo venir y le dijo: ¿qué es eso que oigo de ti? Da cuenta de tu administración, porque ya no puedes ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo dentro de sí mismo: ¿qué voy a hacer, puesto que mi amo me quita la mayordomía? De cavar no soy capaz, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él contestó: 100 barriles de aceite. Y le dijo: aquí tienes tu vale, siéntate enseguida y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Este le dijo: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí tienes tu vale, escribe 80. Y alabó el Señor al inicuo mayordomo, porque había obrado sagazmente. Es que los hijos del siglo, en sus relaciones con los de su especie, son más listos que los hijos de la luz. Por lo cual yo os digo: granjeaos, amigos, por medio de la inicua riqueza, para que cuando ella falte, os reciban en las moradas eternas. Hasta ahí es el Evangelio de hoy. Y la parábola continúa: el fiel en lo muy poco también en lo mucho es fiel. Y quien en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Si pues no habéis sido fieles en la riqueza inicua, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún servidor puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón era el dios de las riquezas. Entonces, los fariseos, amadores del dinero, oían todo esto y se burlaban de él. Díjole entonces: vosotros sois los que os hacéis pasar por justos a los ojos de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es altamente estimado, a los ojos de Dios es abominable. Hasta ahí quería leer. Porque eso le da sentido a la parábola, pues. Entonces, pareciera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pareciera, pues, que nuestro Señor está elogiando el pecado, porque dice que elogió a este que hizo macanas, aparentemente, porque dice, parece que le estuviera robando. Primeramente hay que leer bien lo que dice el texto del Evangelio. Dice: oigo decir que dilapidas mis bienes. Es decir, fue calumniado este administrador, que en realidad no fue infiel, porque después termina alabándolo. No fue un administrador infiel, sino que fue vivísimo, porque por eso lo alabó. Alabó es una parábola, no es una cosa real, ¿eh? Entonces alabó la viveza del administrador,
para no quedarse en banda después cuando si el dueño de la agencia, el dueño de la empresa, lo destituyera de su cargo. Entonces, él lo dijo bien, dice, voy a hacer esto para que cuando me eche mi amo, me reciban en sus casas. Entonces, claro, se hizo toda esa trampa, digamos así, para que fuera recibido después si el amo le echara. El amo ni lo echó y los deudores, digamos así, tampoco se pusieron molestos, así que se ve que tenía facultad este administrador para hacer tales cosas, pues. Entonces por eso fue alabado por el dueño de la casa, ¿no? Por el dueño de la empresa. Por eso fue algo, qué vivo que fue, ¿cómo lo voy a echar? Si es un tipo vivísimo Entonces, por eso que no está alabando el pecado, ni está alabando el robo, ni nada por el estilo. Lo que está alabando es la viveza. Por eso dice, los hijos de este siglo son más vivos, son más sagaces que los hijos de la luz. Claro, los hijos de la luz, cuando ponen una santería, pongamos, ¿no? O una panadería, le ponen el nombre santería para ser piadosos, Es llevar la religión a lo mundano. ¿Cómo va a poner una panadería Santa Rita? Poner el pancito rico o lo que sea. ¿Cómo va a poner el nombre de un santo a una panadería? Pues? Y cosas así por el estilo, ¿no? Cosas así por el estilo, porque uno encuentra cada cosa que esto no pega. Como, las cosas de Dios hay que tomarlas con mucha seriedad. Entonces, porque la religión no es una cosa de exteriores. Bueno, pero en suma, todo lo que quiere decir esta parábola es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de las cosas. ¿Y nosotros qué somos? Administradores de los bienes de Dios. Entonces, todos vamos a ser, se nos va a pedir cuenta a ver cómo administramos las cosas de Dios. Cómo administramos las cosas de Dios. Y las cosas de Dios más importantes para administrar son las de nuestra alma, pues. Son las de nuestra alma, porque nuestra alma tiene dos potencias, tres potencias, que son el entendimiento, la memoria y la voluntad, pues. Entonces son los bienes más grandes que Dios nos ha concedido para que los administremos bien, pues. La inteligencia, ¿para qué? Para conocer a Dios. La memoria, ¿para qué? Para recordar todos los beneficios que Dios nos ha hecho desde el día que nacimos, pues. Y la voluntad es para amarlo y servirlo en esta tierra. Y todo eso con un fin, para después gozar de Dios en la vida eterna. Ese es el catecismo, es la primera pregunta del catecismo que se repite permanentemente. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Fuimos creados para eso, para conocer, amar y servir a Dios en esta tierra, después gozar de Dios en la vida eterna. Es el fin de la vida humana, es lo que se aprende, inmediatamente. ¿Para qué hemos nacido? Pues, ¿para qué hemos nacido? Para la vida eterna. Y para la vida eterna hay que hacer esto. Entonces, lo que manifiesta esta parábola es eso, es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas. No necesita de las cosas que ha creado. Las ha creado para bien del hombre, para bien nuestro. Entonces, nosotros con nuestro entendimiento y nuestra voluntad, tenemos que devolver algunos centuplicados al 100%, otros al 50%, otros al 30%, y otros no la hacen fructificar, la dejan ahí, la entierran y no la hacen fructificar. Pues. Las parábolas de nuestro Señor todas tienen esta finalidad. Hay como 120 parábolas de nuestro Señor en el Evangelio. Nuestro Señor se servía de las cosas habituales, del grano de mostaza, del trigo, de la cebada, de las espigas,
del mar, de los pájaros, etcétera, etcétera, de las flores. Dice, ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como estas florecillas, que hoy crecen y por la tarde se marchitan. Sin embargo, el Padre Celestial las ha creado para eso, para embellecer la naturaleza, pues. Y así los pájaros, cuando los pájaros no siembran ni hilan, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta, pues. Cuanto más a vosotros, hombre de poca fe. Bueno, en fin, entonces siempre está refiriéndose, para que lo entiendan bien, para que después no le tenga que decir, pero ni siquiera vosotros tenés inteligencia para entender estas cosas. Entonces, por eso que les explica a través de las parábolas, ¿no? Es extraordinario. Por eso digo, hay entre largas y más cortitas, hay como 120. Hay un montonazo, como para decir, pero yo lo he explicado bastante. Bueno, entonces, pero la finalidad es esa, y además, por eso quise leer la parte que continúa, porque donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor compara a Dios con las riquezas? Porque son dos absolutos. Cuando uno pone el corazón en uno, desprecia al otro. Cuando uno pone el corazón en las riquezas de este mundo, en las cosas de este mundo, no sirváis a la carne, dice San Pablo. La carne no solamente en el sentido de la lujuria, ¿no? La carne en todo sentido, es decir, la concupiscencia que viene, que el bautismo no borra el pecado original, pero no las consecuencias del pecado original. Eso es la carne, por eso nosotros renunciamos el bautismo a las obras de la carne, que no son, por eso insisto, no es solamente la lujuria, sino la ira, la envidia, la maledicencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso esas son, si vivís según la carne, moriréis, dice San Pablo. Entonces, por eso son dos absolutos, ¿no? Dos absolutos. El que sirve a uno desprecia al otro. Si uno sirve a Dios, realmente desprecia las cosas que no son de Dios. El despreciar aún vuestra propia vida, dice nuestro Señor. Quien ama más su vida que a mí, no es digno de mí. Es decir, el desprecio acá significa utilizar con un fin. Todo agente intelectual, cuando obra por un fin determinado. Nosotros somos agentes intelectuales. Debemos obrar con el fin determinado. ¿Cuál es el fin determinado? La pregunta del catecismo. Eso es. Por eso que, cuando nuestro Señor dice que no podéis servir a Dios y a las riquezas, es no poner el corazón en las cosas que no son de Dios. Cualquier riqueza, porque uno se puede... Hay religiosos que dejan todo, pero se aferran a una lapicera, a una celda, a una sillita. Es así, es terrible. El corazón siempre tiende a aferrarse a algo. Pero como dice San Agustín, nuestro corazón está inquieto y no puede descansar sino en Dios, porque ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces, nuestros afectos también. Uno tiene que hacer el examen de conciencia. ¿Cuál es mi tesoro? Como decía San Antonio de Padua. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde van tus pensamientos? Ahí donde van mis pensamientos, ahí está mi tesoro. Yo pienso en Dios, le ofrezco a Dios las cosas durante el día, todo lo que hago, mis acciones, mis dolores, mis alegrías, etcétera, etcétera. O estoy pensando siempre en otra cosa, es decir, acá no se trata de estar rezando todo el día, sino de tener el alma elevada a Dios durante todo el día. Por eso cuando uno se levanta a la mañana, que todos mis actos sean para glorificar a Dios. Entonces tener presente durante todo el día eso. Entonces uno no peca. ¿Cómo va a pecar si quiere agradar a Dios? Y ya está con la voluntad y con el firme propósito de agradar a Dios. Entonces, claro, es muy difícil. Entonces, si uno le pide a nuestro Señor no ofenderlo, pecando deliberadamente y voluntariamente, es porque está dispuesto a servirle. Entonces, si uno tiene ese pensamiento durante todo el día, tiene el corazón puesto en las cosas que son de Dios. Quien ama a uno, desprecia al otro.
Y de hecho que nuestro Señor decía, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Porque el que ama las riquezas desprecia a Dios. Desprecia a Dios. ¿Por qué? Porque necesariamente el que ama a Dios ama al prójimo. Y generalmente los ricos, no todos, no todos, pero generalmente hablando, los ricos desprecian al pobre, pues. Los ricos desprecian al pobre. Entonces, por eso que es más difícil que un rico, aquel que tiene el corazón puesto en las riquezas y en el acrecentamiento de esas riquezas, es muy difícil que pase por el ojo de una aguja, es decir, muy difícil que entre al reino de los cielos. Muy difícil. Por eso hay que desprenderse de todo, porque la muerte nos desprende de todos. Entonces hay que ir desprendiéndose y llegar a la muerte desnudos, porque así nos vamos a presentar ante Dios, sin ningún bien de la tierra, sin ningún bien, ninguna cosa de la tierra. Y si uno muere con el afecto del corazón puesto en las cosas de Dios y no en las de la tierra, eso está genial, eso está genial. Venid, siervo bueno y fiel, porque ha sido fiel en lo muy poco, como dice ahí, yo te daré mucho. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Ahí está el sumum de la vida cristiana. Pues amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo. De hecho, uno tiene que amarse para poder amar al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y tiene que amarse, ¿de qué manera? Sobre todo, amar la salvación de la propia alma. Salva tu alma, salva tu alma. Que si uno salva el alma, gano todo, salvo todo. Entonces, bueno, entonces que la gracia de la Santa Misa de hoy sea siempre tender hacia las cosas que son de Dios, siempre tender hacia arriba, siempre tender hacia lo alto, como le dijo nuestro Señor a San Pedro, duc in altum, navega mar adentro. Nosotros tenemos que navegar mar adentro de la eternidad, navegar mar adentro de las cosas de Dios. Entonces, duc in altum, navega hacia adentro, es decir, no quedarse afuera como las vírgenes locas que no tuvieron aceite y cerraron las puertas y se acabó. Duc in altum, navega mar adentro. Bueno, entonces, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea esta, de justamente siempre tender hacia lo alto. Y que Dios nos conceda esta gracia a través de la Santísima Virgen María, que siempre meditaba estas cosas, las conservaba en su corazón y dio frutos de 100%, pues fue la madre del Salvador, pues, la madre del Hijo de Dios. Bueno, entonces, que Dios nos conceda la gracia a través de ella para nosotros, Nuestra Señora Luján. Y que así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.